arte, educación, cultura, superación personal, tecnología, vida diaria. Descubre información importante sobre todos estos temas en nuestro podcast Te lo contamos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Deseamos que sea de mucha información para todos nuestros oyentes. Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Te lo contamos con el Centro Cultural San Pedrano. Este día tenemos a un súper invitado, él es Gustavo Larach. Él es súper reconocido, por lo menos aquí en la sociedad, porque tiene un doctorado en Historia del Arte y hoy nos va a compartir un poco sobre este tema. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. Gracias, Emily. Es un gusto enorme, como siempre, compartir, intercambiar contigo, estar aquí en el Centro Cultural San Pedrano, esta Casa del Arte y la Cultura. Pues que siempre ha sido un gusto para mí desde adolescente venir acá y es muy especial poder conversar esta mañana. Sí, yo sé y lo apreciamos muchísimo. Gustavo, antes de entrar en materia, yo quiero que nos cuente un poquito para todos los que nos van a escuchar sobre su comunidad de arte. ¿Qué hace? ¿Cuándo empezó? Exactamente cuál es el objetivo de esta comunidad súper bonita que tiene. Sí, Rojo Luna empezó en 2018 y pues con varias personas con quienes ya colaboraba en diferentes contextos. Empezamos a hacer proyectos, algunos públicos como charlas sobre algunos temas. Empecé a hacer talleres y cursos en estudios de artistas en la ciudad y hacíamos como proyectos de pintura, o sea, empecé como asistiendo a muchas personas que quieren desarrollar su vocación de trabajar en pintura abstracta y luego establecí un espacio propio para Rojo Luna, ¿verdad? Que ahora no puede recibir gente por la situación de la pandemia. Claro. Pero digamos, la pandemia más bien intensificó las actividades, fue bien curioso. Primero fue como un shock, ¿y ahora qué hacemos? Y después como que intensificó las actividades porque, bueno, empecé a colaborar con otras instituciones también. Sí. Con ustedes hicimos las charlas sobre la abstracción. Empezamos a entrevistar, a hacer Zooms, a hacer lives, entrevistando artistas no solo de Honduras, sino que de la región centroamericana y incluso de Cuba, de México. Y la gente que está vinculada con Rojo Luna es gente que son artistas o personas que simplemente quieren desarrollar, potenciar su conocimiento o su práctica artística, ya sea en pinturas o en otros medios. Y son personas que también hemos hecho talleres como hay ejes, hay como elementos que nos vinculan a las personas en la comunidad, como la historia del arte, la crítica del arte, simplemente pues la pasión por el arte, la curiosidad, cómo tener como una actitud crítica siempre como constructiva de lo que vemos y apreciamos y un diálogo constante y aprendizaje constante sobre el arte. Entonces es realmente muy afortunado poder como liderar esta pequeña organización que juega un papel en la comunidad que inicialmente fue local y ahora se está convirtiendo en algo internacional. Claro. A mí me ha gustado bastante la fundación, la fundación, perdón. Desde su fundación, la comunidad es algo reciente. Sí. Pero sí se como que tuvo su auge ahorita después con la pandemia. Y lo que me ha gustado que veo bastante, los temas que ustedes tocan, es que analiza bastante artistas hondureños súper importantes, como para Celaya Sierra en su momento. Con nosotros también tuvo charlas de diferentes artistas hondureños y que esa parte no lo vemos muy arraigado en nuestra sociedad. O sea, nos enseñan de Van Gogh, de varios artistas, Bansky, pero no nos enseñan de lo nuestro. Entonces creo que, o por lo menos de lo personal, eso es algo que yo admiro muchísimo de la comunidad, que tienden a despertar esa identidad con algo súper nuestro y que son, o sea, eran máximos maestros del arte en su momento.
Sí, Así que felicidades por eso. Gracias, sí. Gracias. Sí, eso es bien importante, ¿verdad? No se puede como desconocer la tradición universal del arte, pero también es bien importante ver qué diálogos nuestros artistas han tenido con esa tradición y que ellos han aportado, que es único desde su propio fuero, ¿no? Su propio como el seno de la sociedad hondureña y su aprendizaje. Y entonces eso pues es algo que yo me he interesado mucho y no es algo que es fácil de investigar en nuestro país, ¿verdad? Sí. Pero sí, o sea, es algo que quiero cultivar cada vez más, ya sean artistas modernos como Celia Sierra y Arturo López Rodesno y artistas contemporáneos también muy valiosos que los hay. Sí, es una misión muy importante y súper bonita. Luego vamos a entrar, porque usted ahorita mencionó un poquito del diálogo de los artistas. Luego vamos a entrar un poquito para que los que nos escuchan entiendan cómo conectar con ese diálogo, cómo apreciar una obra. Pero antes, el tema de hoy es ¿qué es un óleo? Algo tan sencillo como ¿qué es un óleo? Cuando yo veo que la gente viene a las exposiciones, por ejemplo, entonces ven la ficha técnica que dice óleo, o dice mixto, o dice acrílico. Entonces, para que esa gente tenga una mejor guía al ver una obra, ¿nos puede explicar un poquito qué es un óleo? Sí, claro, con gusto. O sea, es bien curioso porque es una técnica súper antigua. Sí. Y digamos, en comparación al acrílico, que es lo que más se usa, es algo nuevo. Empezó el acrílico en la década de 1960 a ser utilizado. Y digamos, el óleo, la primera vez que hay noticias del óleo es como el siglo XII. Hay un manual escrito en latín por un practicante del arte Theophilus, como en 1140, donde habla de que el óleo se puede diluir, de que todos los pigmentos se pueden diluir en óleo, o muchos pigmentos se pueden diluir en óleo y que hay que trabajarlo por capas y se seca muy lento. Sí. No había todas las cosas que uno puede hoy entrar a, qué sé yo, a cualquiera de nuestras tiendas de arte, sino que eran como los inicios. Ajá. Incluso esa es la primera vez que hay evidencia del óleo textualmente, pero se sabe que posiblemente se usaba desde la Edad Media. O sea, eso es la Edad Media ya, ¿no? Y luego aparece otros tratados en el siglo, como en el siglo XIV, 1300. Pero realmente la técnica del óleo toma ese protagonismo con el Renacimiento, en la etapa formativa del Renacimiento, y empieza en el norte realmente, como la primera gran figura que practica el óleo es Jan van Eyck en Holanda, y maneja la técnica de manera increíble sobre madera, wow, ¿verdad? Y descubren que se puede usar, que los pigmentos se pueden diluir en aceite de linaza, que le da cierto tono como amarillento al color, ¿verdad? Lo podemos ver cuando vemos un Leonardo, una pintura muy antigua que es muy vieja, pero también en el aceite de nuez y en el aceite de amapola, que saturan aún mejor los colores. Y entonces, y hay que como preparar la madera y se empieza, hay que pulir bien la madera y ponerle una capa, y eran todos materiales que salían de los animales, por ejemplo, resinas, goma de la piel del conejo para que el óleo y los pigmentos que no fueran como a afectar la madera. Entonces, un óleo es una pintura que crea una imagen y que está hecho con pigmentos que están diluidos en aceites que tienen la capacidad de secarse o polimerizarse, mejor dicho, y que se puede aplicar capa sobre capa y que tienen que ser aplicados, por tanto, sobre un soporte que debe ser protegido de la agencia química tanto del aceite como de los pigmentos. Y ese soporte puede ser, inicialmente era madera en el norte, y después en Italia, cuando empiezan a hacer retablos usando la técnica del óleo,
lo empiezan a mezclar con la técnica que ellos usaban, que era el temple al huevo. Entonces, por ejemplo, Perugino, sí, entonces, por ejemplo, Perugino, que fue el maestro de Rafael, desarrollaba bastante el dibujo sobre la madera, y los pigmentos los diluían en yema de huevo. Y tú sabes por experiencia que una yema de huevo se seca, ¿no? Sí. Se seca y se adhiere y no la puedes sacar si se pegara en un plato, cuesta mucho secarlo, digamos. Entonces, eso daba una calidad diferente a los trazos, no tenía como el brillo y no permitía hacer como capas esmaltadas como permite hacer el óleo. Entonces, en el caso del sur, en Italia, se fue desarrollando así. Primero se dibujaba y se aplicaban diferentes capas, especialmente con los valores tonales, que se hace como el contraste de claro-oscuro y crea como la sensación de la luz. Porque es una faceta del óleo que abre el espacio para crear esta como imagen de ilusión, ¿no? Da la ilusión de estar viendo hacia adentro de este mundo que es creación del artista, pero que es naturalista al mismo tiempo. Trata como de recrear la sensación de ver el mundo natural a través del dibujo y todo eso. Sí. Sí, entonces, para terminar con Perugino, entonces después de hacer con temple de huevo las diferentes capas de los valores tonales, del contraste de claro-oscuro, entonces usaba veladuras, que es como los pigmentos que en la época eran como lapislázuli para el azul, que hoy llamaríamos ultramarino, y se iba poniendo en capas donde el pigmento se diluía muy delgado y va agregando el color. Entonces es bien importante entender eso cuando se piensa en un óleo que es hecho como capa sobre capa sobre capa. Y aun cuando ve una pintura moderna como un Mondrian hecho en óleo, uno piensa que, bueno, dibujó, trazó las líneas, llenó los rectángulos de rojo, de azul y de amarillo, pero no, incluso en una pintura así hay como muchas capas de pintura. Sí, yo he escuchado, creo que eso es un mito y ahorita usted nos va a decir si es cierto o no, nos va a explicar un poquito. Por ejemplo, en diversos talleres que hemos tenido, he escuchado que dicen, no, es que yo prefiero el acrílico porque seca súper rápido y es más fácil. Entonces lo hacen sonar como que el óleo es la prueba máxima a uno como artista, es cierto, o sea, es tan difícil. Bueno, hay que tener como con el óleo mucha paciencia. Es bien interesante comparar acrílico y óleo. Hay que tener mucha paciencia. Es cierto que el acrílico se seca más rápido, ¿verdad? Lo que para muchos artistas es más bien una dificultad. Sí. Porque se seca tan rápido que no me da tiempo si yo quiero trabajar húmedo sobre húmedo, entonces ya no puedo. Y el color cambia bastante cuando se seca. Pasan por lo menos 2 o 3 cosas. Uno, se oscurece, dependiendo de los pigmentos. El acrílico, sí. Cuando se seca se oscurece. 2, es opaco, a menos que se use un medio. Ahora hay muchas cosas disponibles claro. para darle brillo, ¿no? Entonces hay un medio brillante. Y también la otra cosa que el acrílico normalmente no hace es como quitar textura. Entonces la textura no permanece, digamos, porque eso es una cosa. En el óleo se puede hacer una imagen súper bien elaborada, desarrollada, súper descriptiva, donde no hay nada de textura, o se puede hacer una imagen muy escultural, como un relieve, como un Van Gogh, ¿no? Como Noche Estrellada, donde vemos todo ese patrón de trazos, porque trabaja el óleo de manera bien pastosa, es decir, la palabra en italiano que se usa es impasto. Entonces sí, el óleo es más difícil porque tarda en secarse, pero al mismo tiempo tiene muchas ventajas, digamos, satura más los colores, no cambian, así como uno lo aplicó, más o menos así va a quedar. Va a tardar mucho tiempo en que cambie y va a depender de los pigmentos, ¿no? Y también en óleo hay muchas cosas que se pueden hacer de manera diferente. O sea que puede depender del estilo del artista. Si trabaja rápido y
quiere que ya se seque y que el color sea más opaquito, entonces puede usar acrílico. O si quiere experimentar un poco más sobre la obra, esperar y seguir experimentando, puede usar el óleo. Sí, exactamente. Digamos, el óleo, hoy, digamos, hay como que, es una sociedad como que va muy a la carrera y todo esto. Entonces, el acrílico viene bien por todo eso. Y si alguien que lo puede manejar bien, puede hacer pinturas maravillosas con el acrílico. Pero me gusta lo que tú dices porque tiene que ver con las intenciones del artista, con los medios que son diferentes. Entonces, un ejemplo, una artista mujer que es como segunda generación de expresionistas abstractos, que fue Helen Frankenthaler. Uh-huh. Entonces, Helen Frankenthaler trabajaba de un poco parecido a Pollock en el sentido de que ponía una tela enorme sobre el suelo y mezclaba pinturas y las vertía sobre la tela sin preparar, ¿verdad? Y entonces crea como estas manchas enormes que lo que hacen es como empapar la tela sin protección, digamos, sin ningún recubrimiento, priming, no sé, es la palabra que se me viene ahora, y lo hacía con óleo, y es el momento en que aparecen los acrílicos. Y entonces después lo hace con acrílico. Y en ese caso es mejor el acrílico porque el acrílico es un polímero, digamos, el vehículo en que está diluido el pigmento es un elemento polímero como un plástico y entonces va a adherir el pigmento a la tela, pero también lo puede proteger. Ella trabajó en ambas técnicas y las dos pinturas se manejan bien, pero en ese caso una mancha de aceite y como diluía el óleo bastante con thinner y se riega la mancha. La forma en que el campo cromático que crea esa mancha es bien diferente en el óleo y la forma en que se va a mezclar con otro óleo vertido es diferente y no va a pasar igual con el acrílico. Entonces, es de ver su pintura, Helen Frankenthaler, es súper interesante de observarlo y si miras las fichas técnicas ahí vas a ver. Y en los óleos hay como, ¿cómo decirlo? El tipo de las manchas es como más difusas y son como más abstractos y más se entremezclan entre sí más los tonos, ¿verdad? Mientras que los acrílicos, como se seca más rápido, entonces, aunque ella lo diluía, pero no lo puede diluir tanto porque si lo diluyes mucho, pierde capacidad de adhesión. Ajá. Porque precisamente el acrílico, su vehículo es un pegamento, por decirlo así, tiene esa característica. ¿Qué es lo que le permite secar tan rápido? Es lo que le permite secar tan rápido y adherirse a la superficie en que está. Uh-huh. Bueno, luego vamos a entrar en el tema de cómo uno, no como artista, sino como espectador, en una exposición puede distinguir. Pero entonces yo quiero saber, volviendo al tema del óleo, ¿cuáles son los tips o los trucos para poder congeniar con este tipo de material, para que no sea tan difícil o que no esté la percepción de que es ultra difícil porque seca muy lento? ¿Cuáles son algunos trucos que usted nos compartiría? Sí, bueno, digamos, uno, hay que conocer bien los materiales, o sea, qué son. Entonces, digamos, cuando uno compra un tubo de pintura, básicamente está comprando como el pigmento diluido en aceite de linaza, pero no diluido, sino que porque, digamos, antes, digamos, alguien como Rembrandt habría tenido que moler el pigmento y diluirlo en óleo, ¿verdad? Entonces, ahora ya no hacemos eso desde 1840, por allá en los tiempos de Turner, que era un pintor excepcional. Y bueno, ya cuando estaban los impresionistas, y pues siempre ya uno podía comprar tubos de pintura que venían en un tubo de aluminio y que uno podía aplastar y sacar. Entonces lo que viene ahí es el pigmento diluido en óleo. Y entonces hay que entender que diferentes pigmentos pueden generar diferentes tiempos de secado. Okay. Y unos pueden ser como más transparentes que otros. Entonces, por ejemplo, en los blancos,
el blanco de titanio es opaco totalmente. Entonces puedes cubrir totalmente algo que ya no quieres que se vea en tu cuadro. Si pones en tu mezcla blanco de titanio, lo puedes cubrir totalmente un solo. Como, blanco me equivoqué aquí, entonces. Sí, correctamente. O sea, es una técnica bien bondadosa. De hecho, puedes hacer como muchas cosas. Si tienes paciencia y esperas que se seque. Entonces, para manipular el secado, uno no usa el óleo tal como viene del tubo, sino que siempre hay que trabajarlo con un medio. Es como que si en el tubito está el pigmento puro y no lo vas a aplicar como está ahí porque va a tardar mucho en secarse. Quedamos muy a la deriva en términos del tiempo de secado del pigmento, de lo que químicamente es el pigmento en sí, ¿no? Entonces el medio es normalmente una mezcla de 3 elementos. Tradicionalmente era trementina, que es como un aguarrás, que es un solvente de pino, ¿no? Que es bien fuerte el olor. Ahora en vez de usar eso, se usa como diluyente sin olor, que se puede comprar localmente. Ese es uno. El otro es el aceite de linaza. Puedes ir a la ferretería y comprar aceite de linaza. Pero si puedes conseguir aceite de linaza reposado, es una versión del aceite de linaza que ha sido hervido y manipulado para que sea más espeso. Entonces le va a dar como más brillo y más textura a la mezcla, porque no va a ser tan líquido como un aceite normal que uno compra en una ferretería. Y luego el otro elemento puede ser un barniz de damar. Entonces el barniz de damar, que es una resina, el diluyente y el aceite de linaza lo mezclas en partes iguales y eso es tu medio. Entonces a tu pigmento que sale del tubo le añades un poco de eso y ya tienes una pintura que va a secar más rápido, que al día siguiente quizá va a estar pegajosa cuando la toques todavía, aunque no hay que hacer eso porque arruinaría como la textura. Y en 2 días posiblemente ya puedes trabajar encima. O puedes trabajar húmedo sobre húmedo, puedes dejar pasar un día y usarlo así. Muchos artistas, por ejemplo, de Kooning, el expresionista abstracto, que es muy famoso por los trazos enormes y expresivos, de hecho, ponía papel abajo porque el papel retarda el secado. Entonces eso le daba más tiempo para poder aplicar trazos húmedos que se mezcla con el color. No se está aplicando amarillo sobre verde, entonces se van a mezclar. Y entonces igual luego lo puedes dejar secar si estás usando tu medio y puedes pintar encima de eso y las cosas pueden quedar como ocultas detrás totalmente y cada tubo de pigmento dice qué tan transparente o no va a ser. Okay. Entonces, para dar un ejemplo de eso, digamos, podríamos comparar el método que estamos hablando de trabajo de Perugino versus los artistas venecianos como Giorgione. Hay una pintura súper misteriosa de Giorgione que se llama La Tempestad. Y el tema viene como de la atmósfera climática, que en la pintura hay una tempestad y hasta un trono en el fondo. Okay. Pero en primer plano hay como una madre bajo un árbol dando pecho a un bebé. Y al otro lado del río, porque hay un río que pasa en primer plano, al otro lado hay como un hombre parado así y que está como esperando. Entonces se han hecho rayos X de la imagen y se sabe que donde está esa figura masculina, antes había una figura femenina. Entonces puedes hacer cambios así de radicales en el óleo. Entonces es una cuestión de tener paciencia con la técnica, aprenderla. Es difícil hacer el cambio, tanto si uno tiene años trabajando con acrílico y quieres hacer óleo, va a ser muy diferente y viceversa también. Alguien que ha trabajado toda su vida con óleo posiblemente no le va a gustar tanto hacer el cambio acrílico. Claro. Pero es una técnica bien plástica, valga la redundancia, lo que usamos para hablar de artes plásticas, te permite hacer muchos cambios, te permite saturar mucho los colores, te permite ocultar algo completamente que ya no quieres que se vea en la pintura y permite trabajar como con capas, con esmaltes que van a ir progresivamente saturando el color o mezclar un color con otro. Cierto. Y hay que experimentarlo, para conocerlo hay que experimentarlo, ¿no? Sí, creo que esa es una parte muy importante cuando se va formando como artista, ¿verdad? Experimentar con diferentes materiales para saber cuál es en el que
se puede desempeñar mucho mejor, el que se sienta más cómodo. Pero es interesante considerar los tiempos de la pintura, porque, bueno, esto es como un secreto, pero en varias exposiciones que hemos organizado, muchas veces vienen pinturas que, o sea, las tocas y manchan. Entonces no esperaron el tiempo adecuado de secado para entregarla para la exposición. Sí. Así que es muy importante considerar el tiempo de la pintura. Aparte del tiempo en el que a uno, como artista, le toma hacer la obra. Sí, no, hay que saber. Bueno, ya que hablas de eso, pasa en muchos casos. Bueno, y esto ya es como una observación para los artistas, claro. ¿no? Un artista, pienso yo, que o se considera así en el ámbito como profesional de la tradición artística, debe como constantemente cultivar su trabajo y estar practicando constantemente. Cierto. Y no pintar para una exposición solamente. Viene el salón del Centro Cultural, voy a hacer un cuadro, pucha, es en junio, ya es mayo, tengo que ponerme las pilas. No, o sea, es cierto que la obra tiene que ser inédita, que no se ha visto antes, pero no quiere decir que la vas a hacer 2 semanas antes. Claro. Entonces, un óleo puede tardar meses en secar. Yo sé, Por ejemplo, Joshua Reynolds es famoso por eso, que era él como el director de la Royal Academy of Art en Londres, porque usaba como muchas diferentes calidades del óleo. Había partes que eran bien densas de pigmento y otras partes que eran bien ligeras de pigmento. Entonces, ese diferencial de consistencias, tener varias consistencias en una sola tela, tardaba un montón de secar y se resquebraja la pintura y hay muchas cosas así. Entonces, si yo voy a llevar un óleo para que esté seco, totalmente seco, tienen que haber pasado varios meses, de hecho, porque yo puedo, digamos, de aquí a 2 días, si usted ve en mi medio, puedo pintar sobre él, pero lo que se va secando es lo que está en contacto con el aire. Ajá. Pero lo que no está en contacto con el aire, lo que está abajo, va a tardar meses en secarse. Entonces, si yo enrollo esa tela, o peor aún, si se dobla en algún momento en el taller de enmarcado tuvo un doblez, eso va a crear como un efecto ahí de resquejar. Buena observación. Sí, nos pasa bastante. Bueno, aquí al llegar a las exposiciones, ¿verdad? Las manipulamos, entonces sabemos cuál sí, cuál no. Y definitivamente, incluso en las bases lo hemos incluido. Creo que aquí, en cualquier salón o competencia de arte visual del mundo, que las obras recién, o más bien las obras todavía, como que manchen y eso, recién pintadas, son descalificadas automáticamente. Porque la manipulación es muy difícil. Sí, no, realmente es como, no es lo más profesional hacer eso. Hay que entregar una obra que está bien seca. Y un óleo bien seco es una pieza que puede como manejarse bien, ¿verdad? Nunca hay que tocar la superficie, pero por ejemplo, no va a haber problema en la manipulación. Cierto. Pero si un óleo está reciente, es un problema para todo el mundo. O sea, no es, ponen desventaja al artista, a la persona que está, a la institución que está exponiendo y todo eso. Entonces, creo que lo importante ahí es como cultivar la técnica bastante y disfrutarlo. No hay que tenerle miedo al óleo. Yo tendría más miedo a trabajar en una acuarela que en un óleo. Yo respeto mucho a la gente que trabaja en una acuarela, porque en la acuarela no puedes retroceder. O sea, si se manchó algo mucho, y se seca rápido. No puedes como lijar el papel. Un óleo podrías hasta lijarlo. Un óleo es algo como que aguanta mucha manipulación. Si la tela es fuerte, por ejemplo, si es un lino o un algodón bien fuerte y está como bien curada y todo eso, ¿no? Pero una acuarela es súper más delicado en ese sentido, es más difícil. Sí. O sea, depende de cada quien, ¿no? Entonces, las personas que trabajan en acuarela merecen mucho como respeto. Es admirable, sí. Sí. Tal vez en otro episodio podamos hablar de la acuarela. Sí, sería súper interesante. Hay muchos buenísimos. Gustavo, y ya para ir cerrando con este tema, entonces, volviendo a las exposiciones, uno como espectador, ¿cómo puede distinguir entre esta pintura es acrílica, esta es óleo y esta es mixta? ¿Cuáles son como los pasos básicos para ya entender de qué técnica se está hablando?
Sí, bien, a veces puede ser difícil distinguir entre un óleo y un acrílico. Porque el acrílico normalmente va a tender a ser más opaco, en el sentido como más mate la calidad de la superficie. Ajá. Menos textural, sí. ¿verdad? Va a haber menos textura. Pero creo que quizá la característica principal es la forma en que se satura el color. Los colores van a ser más brillantes en el óleo, ¿verdad? Y el trazo que dejan las cerdas del pincel se van a sentir más en un óleo. Ajá. Entonces, digamos, podríamos tomar como esos 3 elementos. Uno, el óleo, la superficie es más brillante, aunque podría ser opaca, depende de cómo se manipuló la mezcla, pero va a ser más brillante, el color va a ser más saturado, uh-huh. Tiene una calidad como más vitral, más como que si fueran capas de esmalte de vidrio. Uh-huh. Y hay más textura, normalmente va a haber más textura, más como precisión en la textura, más trazos más descriptivos. Por ejemplo, Manet, y a veces pintaba un retrato y casi todo el rostro era blanco, pero era casi como que o un blanco mezclado, ¿no? Pero claro. Es casi como que si estuviera esculpiendo las facciones con la consistencia de las pinturas, más que generando un claroscuro en el rostro. Entonces, que fue bien polémico en su época, pero hoy apreciamos eso retrospectivamente. Sí. Entonces, yo creo que esas serían como las 3 variables. Súper. Muchas gracias, Gustavo. Y para despedirnos, solo queremos saber, por curiosidad, ¿qué va a pasar próximamente en Rojo Luna? ¿Dónde los seguimos? ¿Dónde los podemos ver? ¿Cómo conectamos con ustedes? Gracias. Bueno, precisamente estamos... mañana en la noche tenemos una actividad con una entrevista con unos curadores de San José, Nicaragua, San José, Managua y México, que hicieron esta exposición en el Museo del Jade. Ajá. Y vamos a conversar con ellos sobre una exposición que hicieron de arte contemporáneo. Voy a hacer un curso, como un taller breve, teórico, temático, sobre arte y política, porque, digamos, normalmente pensamos... Interesante. ¿Verdad? Sí. Normalmente pensamos el arte como algo como personal, como que viene de un solo individuo, incluso genio, creador, sí. Que tiene su estilo personal y todo eso. Pero es bien interesante pensar en el arte como sustancia o práctica que puede como vincular a las personas, cómo puede como crear comunidad, sí. Y cuál debería ser como esa visión, cómo lo han hecho algunos artistas, cómo el arte puede representar la nación. En ese caso voy a discutir algunas imágenes de embajadas, de cómo es la arquitectura de unas embajadas para reflejar el espíritu de la nación, cómo algunos artistas han hecho como una reflexión sobre la historia de su nación a través del arte. Anselm Kiefer es un ejemplo en el caso de Alemania. Y entonces ese es un proyecto que tengo, que sería como, es un taller de 2 sesiones para... Muy interesante. Gracias, para agosto. Quiero hacer un curso, estoy haciendo un curso de óleo, wow. Pero voy a hacer uno nuevo. Hice uno como breve de verano, pero uno como más extenso. Y también pues continúan varios talleres permanentes. Tenemos uno de abstracción. Si alguien está interesado en entrar en un taller de abstracción, que ha hecho abstracción y hay varias artistas haciendo arte abstracto, entonces en ese caso estudiamos un artista. En este caso ahorita vamos a estudiar a Joan Miró y vamos a ver que era alguien como un poco más recluso y como se regresaba a Monroy, que era en Tarragona, el área de Barcelona, de Cataluña, de donde él era, pero ahí descubrió su iconografía y tenía como este diálogo entre su entorno local, íntimo, okay. y así. Entonces tenemos ese taller que también está abierto, las personas se pueden incorporar. Tengo un curso permanente de diseño y color que va a durar todo el resto del año. Entonces vemos
teoría y práctica y la interacción del color en relación a los principios del diseño. Y bueno, varios proyectos. Tengo en mente varios proyectos. Hay una agenda bien llena. Sí, están bien activos. Muchas felicidades porque es un proyecto muy bonito. ¿Cómo lo seguimos? ¿Dónde los encontramos? Bueno, estamos en Instagram como Rojo Luna Art Community y también en Facebook. También me pueden contactar vía mi teléfono personal. El teléfono de Rojo Luna es 33 91 78 04. Hay un email de Rojo Luna que creo que es rojo.luna.art@gmail.com. Pero si entran a Instagram, ahí pueden ver nuestros datos. Y ahí tenemos como un flow page para que puedan ver como los datos. Y tenemos muchos planes y pues entre más gente conocemos, interactuamos con ellos, aprendemos de ellos y de ellas y los apoyamos en sus procesos de evolución artística, lo disfrutamos mucho. Cada vez es más intensa la actividad y es un lindo proyecto. Y gracias, Emily, por esta invitación hoy a conversar. A usted, por enseñarnos rapidito, más o menos, cómo distinguir un óleo, cómo distinguir las obras y los trucos para el óleo. Esperamos tenerlo próximamente. La verdad que admiramos mucho el trabajo de Rojo Luna. Les felicitamos y gracias por acompañarnos hoy y gracias a todos los que nos escucharon. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo contamos, un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano. Lo mejor del centro está en el centro.